Hoy vamos a volver a hablar de un tema del que hablamos hace poco, que era el del péndulo ideal, y vamos a generalizar ese movimiento a un objeto que pendule, y es lo que se llama un péndulo físico. Primero vamos a recordar lo que era un péndulo ideal, que justamente su definición ideal venía de que el objeto del que estamos hablando es muy particular porque tiene masa, pero no tiene dimensiones, ¿no? Es una masa puntual y además está colgado desde, supongamos, el techo con una soga que es ideal también, es decir, una soga que no tiene masa y cuya longitud es invariable, es constante. Entonces, supongamos que tenemos una soga de longitud L y tenemos esta masita puntual de masa M colgando desde el techo en reposo, la separamos un poquito de su posición de equilibrio y empieza a oscilar, empieza a pendular, decimos. Entonces, planteamos las ecuaciones de Newton, acá tenemos el peso y la tensión, escribíamos en polares, esto lo hicimos hace 2 o 3 clases, y nos quedaba una ecuación en R que no nos importaba para lo que estábamos buscando, pero en tita nos quedaba que la componente del peso en ese eje, es decir, menos mg por el seno del ángulo, era igual a la aceleración en tita por la masa, no masa por aceleración. Pero la aceleración en polares era justamente r por la derivada segunda del ángulo respecto del tiempo 2 veces. En este caso r vale l, ¿no? Es fijo. Entonces me queda L por la derivada segunda de alfa respecto al tiempo 2 veces por M. Y esta es la ecuación que nos queda en tita. Entonces, arreglando un poquito esto y pasando mg, dividiendo, bueno, etc., nos quedaba esta ecuación de acá, donde decíamos que la derivada segunda de alfa respecto al tiempo 2 veces más g sobre L por el seno de alfa era igual a 0. Y esto era casi la ecuación del oscilador que habíamos estudiado, con la diferencia de que acá en lugar de quedarnos alfa nos quedaba, o decir la variable, nos quedaba el seno de la variable, pero habíamos visto que para ángulos pequeños y expresado en radianes, el seno del ángulo es muy parecido al ángulo, eso era hasta más o menos 15 o 20 grados lo podíamos tomar. Entonces, haciendo esa aproximación para pequeñas oscilaciones, es decir, reemplazando el seno de alfa por alfa, nos quedaba que la derivada segunda de alfa respecto del tiempo 2 veces, más g sobre L por alfa es igual a 0, y esta ya era la ecuación del oscilador armónico. Por lo tanto, el omega, o sea, 2pi por frecuencia, era igual a la raíz cuadrada de g por L, porque recordemos que esto era omega al cuadrado. Entonces, la frecuencia angular era raíz cuadrada de g sobre L. Ok, con eso en mente, vamos a generalizar este péndulo ideal al caso de que tengamos un objeto ahora sí con volumen, en el que lo que hacemos es agujerearlo, supongamos que le pasamos un alambre rígido horizontal. Por acá dibujé esto un poco acá, con el péndulo ideal no había problema porque no había ninguna perspectiva, pero bueno, acá intenté hacer un poco de perspectiva. Suponemos que este eje de rotación es horizontal y atravesé este objeto que tiene una forma ahí arbitraria. Entonces lo agujereé por ahí. Entonces, si eso yo lo colgase a este objeto desde ese eje A, por supuesto que el centro de masa se iba a alinear y iba a quedar vertical. De la misma manera que este objeto quedaba vertical respecto del punto donde yo lo había colgado, porque estaba desde una soga. Y acá también lo que hago es apartarlo un poquito de esa posición de equilibrio y ver cómo es la oscilación. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a suponer acá es algunas cositas. Primero decimos que la distancia desde ese eje A, ese eje fijo de rotación que yo llamé A, hasta el centro de masa, la distancia es A minúscula. Y otra cosa que vamos a suponer es que sabemos cuál es, y aparte, bueno, de alguna manera sabemos cuál es el momento de inercia respecto del objeto respecto de ese eje A. ¿Ven? El momento de inercia respecto de ese eje A lo vamos a llamar IA. Ok, entonces
hay dos fuerzas actuando, en este caso de este péndulo físico, de este péndulo un poco más real, que son la fuerza de contacto del objeto con el eje al que llamamos A mayúscula, y la fuerza peso, ¿no? La fuerza peso está aplicada sobre el centro de masa, es m por g como siempre. Pero si yo tomo como centro de momentos este eje A mayúscula, tengo solamente una fuerza que hace torque, porque la fuerza de contacto está aplicada sobre el eje, por lo tanto no hace torque, y la única fuerza que hace torque es la fuerza peso. Y habíamos visto que el torque era igual al producto del momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Siempre y cuando estamos tomando como centro de momento, ya dijimos, el eje, ¿no? Entonces, bueno, justamente lo que me queda acá es que el momento de inercia respecto del eje A por la aceleración angular es igual a menos mg por A por el seno del ángulo, ¿no? Estoy calculando el torque que hace el peso respecto de este eje, sabiendo que la distancia desde el eje hasta el centro de masa es A minúscula. Esto por supuesto es vectorial, estoy poniendo nada más que la parte sin tener en cuenta el vector, pero sería paralelo al eje A. Ok, entonces en este caso, parecido a lo que habíamos hecho acá, paso esto dividiendo, lo que estaba restando pasa sumando, y me queda que la derivada segunda del ángulo respecto del tiempo dos veces, en este caso es m por g por A minúscula, dividido el momento de inercia respecto al eje A, por el seno del ángulo. Muy parecido a los que nos quedaba a esta ecuación de acá. Y nuevamente, esa sería la ecuación del oscilador armónico, siempre y cuando, en lugar de tener el seno de alfa, hubiésemos tenido alfa. Pero nuevamente, lo que vamos a decir es que para pequeñas oscilaciones, puedo tomar al seno de alfa como alfa, y en ese caso nos queda la ecuación del oscilador, en el que, en este caso, el omega, o sea, la frecuencia angular, es raíz cuadrada de m por g por A, dividido el momento de inercia. Fíjense que recuerden que el momento de inercia era unidades de masa por longitud al cuadrado, ¿no? Masa por longitud al cuadrado, masa sería con esta masa, longitud al cuadrado se simplificaría con A, entonces me quedaría g sobre una longitud, raíz cuadrada de g sobre una longitud, o sea, las mismas unidades que tengo acá, o sea que todo cierra bien. Entonces, si conocemos el momento de inercia respecto del eje, podemos calcular la frecuencia de oscilación de estos péndulos físicos. Siempre lo que nos va a costar un poco va a ser encontrar cuál es el momento de inercia respecto de ese eje, de los problemas que tenemos que resolver. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplito para ver cómo es que se aplica esto. Veamos entonces dos ejemplos sencillos de cómo aplicar esto que acabamos de ver acerca de péndulo físico. Acá abajo me hice un pequeño machete con lo que acabamos de ver. La frecuencia angular del péndulo físico para pequeñas oscilaciones es la raíz cuadrada de m por la distancia que había desde el centro de masa a nuestro eje que elegimos, multiplicado por g, dividido el momento de inercia respecto de ese eje que habíamos elegido. Y recordando que como la frecuencia angular era 2pi dividido el período es 2pi sobre g, 2pi sobre omega, entonces nos queda que el período es 2pi por la inversa de esto, ¿no? Raíz cuadrada de el momento de inercia respecto del eje, dividido m por g por la distancia, esa A minúscula, que era la distancia que iba desde el centro de masa al eje que nosotros elegimos. Entonces, bueno, vamos a hacer primero un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos una barra rígida de masa m y longitud L mayúscula, esto que tenemos acá, y que la queremos hacer oscilar desde uno de sus extremos. Es decir, ponemos un eje horizontal, así, entrando al pizarrón, es como si esta barra existiera y yo le pongo un clavo acá, y lo que quiero es que oscile así. Entonces, en este caso, lo que yo tendría que saber en primer lugar es cómo es el momento de inercia de una barra delgada respecto de uno de sus extremos, pero justamente era uno de los ejemplos que vimos
cuando vimos momento de inercia y calculamos, y sabemos que ese momento de inercia respecto de uno de los extremos de la barra rígida es m por L al cuadrado sobre 3. Entonces, ese momento de inercia ya lo sabemos. Nos faltaría saber cuál es la distancia que hay desde el centro de masa hasta ese eje. Y bueno, por supuesto que desde el centro de masa hasta ese punto A, lo que llamamos la distancia A minúscula, es L sobre 2. Entonces, lo único que tenemos que hacer para calcular nuestra frecuencia angular es reemplazar en nuestra ecuación. O sea, tenemos m por g por L sobre 2, L sobre 2 era esta distancia, dividido el momento de inercia respecto del punto A, que es m por L al cuadrado sobre 3. Bueno, entonces acá, a ver si m se va con m, L con este cuadrado, entonces me queda g sobre L, y acá me queda 2 tercios, pero este 3 pasa arriba, o sea que me quedaría 3 medios de g sobre L. 3 medios de g sobre L raíz cuadrada. ¿Está bien? Si yo quisiera calcular el periodo, lo que acabamos de decir, el periodo es... la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo, por lo tanto el periodo es 2pi sobre omega. Una vez que ya sé omega, entonces el periodo va a ser 2pi raíz cuadrada de 2 tercios de L sobre G. Muy frecuentemente se pide el periodo o la frecuencia angular. Los problemas son así, no son mucho más complicados, pero muy frecuentemente la dificultad está en darse cuenta cómo escribir el momento de inercia, aplicando a veces el teorema de los ejes paralelos de Steiner, como por ejemplo en este otro ejemplo de acá, donde tenemos la misma barra rígida de longitud L y masa M, y acá lo que se pide es, supongamos que ahora en lugar de hacerla oscilar, en lugar de poner un clavito en el punto extremo, lo ponemos en un punto A que está a una distancia X por encima del centro de masa. Entonces ahora va a oscilar desde un punto A que está a una distancia X por encima del centro de masa. ¿Está bien? Entonces dice, ¿cuánto debe valer X para que el periodo de oscilación sea mínimo? Entonces, desde el punto de vista de un problema de péndulo físico, no es algo muy difícil, que presente una gran dificultad, pero bueno, encontrar el mínimo y esas cosas, bueno. Entonces, primero, ¿cómo hago? Si yo conozco el momento de inercia respecto del centro, que es una cosa que también calculamos y que es muy conocida, de la barra rígida, yo conozco el momento de inercia respecto del centro de masa de esta barra rígida, de un eje que pase así, entrando al pizarrón. Bueno, nosotros sabemos que eso era m por L al cuadrado sobre 12, pero ahora yo no quiero el momento de inercia respecto del centro de masa, sino que lo quiero respecto de un punto A mayúscula que está en una distancia X. Entonces uso el teorema de Steiner. Lo que tengo que hacer es sumarle la masa total de toda la barra multiplicada por esa distancia al cuadrado, ¿no? Entonces me queda m por L al cuadrado sobre 12 más m por x al cuadrado. Y ese es el momento de inercia total respecto del punto A. Saco m factor común y me queda L al cuadrado sobre 12 más x al cuadrado. Ok, y ahora el periodo se calcula, bueno, con esto que acabamos de decir acá. Ya conozco la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el centro de masa, que en este caso es exactamente x, ¿no? Y conozco el momento de inercia calculado respecto del eje que pasa por A mayúscula, que es esta cantidad de acá. Entonces reemplazo, me queda m por L al cuadrado sobre 12 más x al cuadrado. Todo eso era lo que yo había llamado momento de inercia respecto del eje. Y ahora lo tengo que dividir por g, por m, por g y por a. Por m, por g, y esa distancia que llamaba minúscula es lo que llamo x acá. Bueno, otra vez, acá se simplifica m con m con m, y este x que está acá le voy a hacer la distributiva, me va a quedar L al cuadrado sobre 12x en este punto, x al cuadrado dividido x me va a quedar x, y acá me queda 1 sobre g. Ahora bueno, este es el periodo de oscilación para la suposición de pequeñas oscilaciones,
de este péndulo físico es toda esta cantidad. Perfecto. Ahora, lo que yo quiero es lo que yo quiero calcular es cuánto debería valer X para que este periodo sea mínimo. Ok. Para que este periodo sea mínimo, fijémonos que 2 por pi es una constante y 1 sobre g es una constante. Entonces, para que el periodo sea mínimo, esta función, que depende de x, que está entre paréntesis y que yo llamé f de x, eso es lo que debería ser mínimo. Repito, 2 por pi, constante, 1 sobre g, constante. Si yo quiero que toda esta expresión sea mínima, lo que tiene que ser mínimo es la expresión que está entre paréntesis. O sea, L al cuadrado sobre 12x más x. ¿Está bien? Y bueno, ¿cómo encuentro el mínimo de una función? La derivo, si es una función en una variable, ¿no? Es una f de x, una función que tiene una única variable a la que llamamos x. Para encontrar los mínimos, ¿qué hacíamos? Calculábamos la derivada, la igualábamos a 0. Todos los valores de x que satisfacen esa condición son lo que se llaman puntos críticos, y entre los puntos críticos elijo cuáles son los mínimos. Una de las cosas que podíamos usar para ver si un punto crítico era un máximo o un mínimo era el criterio de la derivada segunda. Así que bueno, ya que estamos y que no es muy complicado, vamos a usar ese criterio. Pero primero escribimos esta función de esta manera. En lugar de escribir el x dividiendo, lo pongo como x a la menos 1 porque es más fácil de derivar eso, ¿no? Entonces, L al cuadrado sobre 12x es lo mismo que L al cuadrado sobre 12 por x a la menos 1 más x. Voy a hacer la derivada de esto, ¿no? Este menos 1 viene acá por L al cuadrado sobre 12, que es constante, y me queda x a la menos 2, y la derivada de x es 1. Entonces, esta es la derivada de mi función. Yo, para encontrar los máximos y los mínimos, tengo que igualar esta derivada a 0, es lo que acabo de hacer acá, y me fijo cuáles son los valores de x que satisfacen esa condición. En este caso, el valor es L sobre raíz cuadrada de 12, porque directamente yo sé que acá L es siempre positivo y X tiene que ser siempre positivo. Entonces está bien lo del módulo si fuese una función en general, pero como todas mis cantidades son positivas, el punto crítico es el valor de X igual a 12 sobre raíz cuadrada, L sobre raíz cuadrada de 12. Ahora bien, ese valor me entrega el mínimo del periodo o el máximo de un periodo. Bueno, hago la derivada segunda, este menos 2 baja, entonces menos con menos más, me queda 2 por L al cuadrado sobre 12 por x a la menos 3, y la derivada de 1, la derivada de cualquier constante, es 0. Entonces esto me queda que es L sobre 6x al cubo. ¿Ven? Para cualquier valor de x esto es positivo. Si la derivada segunda de un punto crítico era positivo, es porque ese punto crítico era un mínimo. Entonces, efectivamente, si yo quiero encontrar el valor de x para que el periodo de oscilación de este péndulo físico sea un mínimo en la aproximación de bajas de ángulos pequeños, entonces ese x, esa distancia, tiene que ser L dividido la raíz cuadrada de 12. Bueno, creo que con esto ya se dan una idea de cómo hay que aplicar las ecuaciones del péndulo físico y las aproximaciones para ángulos pequeños.